la charla de hoy, la conferencia de hoy, viene en relación al seminario que este próximo viernes, Dios mediante, pues vamos a empezar en el campus Campanet Vives, que es un seminario que doy cada 2 años, es un seminario bianual teórico, en el cual se expone la relación que hay entre la música o las músicas y el inconsciente humano. O sea, son 2 ámbitos, la música y el inconsciente humano, que se sospecha, se sabe que están íntimamente relacionados, que están eternamente relacionados, pero hay pocos estudios que se hayan fijado en esta relación, no tanto en la respuesta emocional, por ejemplo, que produce la música en las personas, o en los efectos fisiológicos, que esto sí hay muchos estudios y muy interesantes, ¿no? De cómo afecta la música pues, nuestra presión arterial, por ejemplo, el ritmo cardíaco, no sé, en general el funcionamiento de los 5 ritmos que tenemos en el cuerpo. Pero hablar de inconsciente ya es hablar de algo difícilmente definible, por un lado, aunque no imposible de definir, ¿no? Sobre todo si nos ponemos de acuerdo en los términos de referencia, los aceptamos todos, pues podemos hablar de ello. Y la música, por otro lado, es otro quehacer humano, porque es algo que defiendo hace años, que la música es una acción, no es un objeto. De ahí que sea un error lingüístico muy extendido, pero no por ello deja de ser un error, hablar de música como sustantivo. O sea, los sustantivos, en castellano, en catalán, y en inglés y en alemán, se usan para referirnos a objetos, a cosas muertas, digamos, ¿no? Y los verbos son las partículas o los vocablos que usamos para referirnos a las acciones. Entonces, claro que se pueden sustantivar los verbos, ¿no? Pero generalmente decimos, pues, hablar, pasear, pensar, aunque también hay el sustantivo pensamiento, paseo, etc. Entonces, la música en sí, como generalmente usamos ya de entrada el sustantivo, música, alguna vez decimos interpretar o hacer música, ¿no? Forzando la lexicografía, poniendo un verbo delante, hacer música, porque de alguna forma nos damos cuenta de algo que es un hecho, y es que la música es una acción, no es una cosa. Y como todas las acciones, como bailar, por ejemplo, pues cuando la acción se acaba, la cosa en sí desaparece, ¿no? Cuando 2 personas dejan de hablar, pues desaparece la conversación, se acaba. Entonces, de hecho, deberíamos referirnos a la música con un verbo, ¿no? Con el verbo musicar, porque cada vez que hay música, estamos musicando, es una acción, repito, es una acción que afecta nuestro cuerpo, afecta nuestras emociones, afecta nuestra cognición. Si estamos juntos, afecta la convivencia, las relaciones sociales que se dan entre las personas que están musicando. Y en la acción de musicar entran muchos individuos, ¿no? Digamos, en un concierto, que es un acto de musicar excelente, sea un concierto de música clásica, un concierto de música rock o de música folk, da igual, ¿no? Pues entran los intérpretes, entra el director, sea un director de orquesta, y entran hasta los empleados que han limpiado la sala antes para que pueda darse esta acción de una forma digna, entran las personas que están en las taquillas cobrando la entrada para el local donde se va a realizar la acción. Entonces, de hecho, es musicar, repito, ¿no? Entonces, hablar de inconsciente y del musicar es unir 2 ámbitos que están íntimamente relacionados, que son eternos, por otro lado, que son fundamentales en la vida. O sea, Nietzsche decía que la vida sin música no valdría la pena vivirla. Y me reafirmo totalmente en este hecho, ¿no? Lo que ocurre es que, yo lo hubiera dicho a Nietzsche, pero es que la vida sin música no existe. Porque todo en el universo es música, todo. O sea, los ingredientes que componen la música, en el sentido nuestro, convencional, ¿no? Pues la armonía, la melodía, el ritmo, la textura sonora, son los mismos ingredientes que están en el universo. En el universo todo es ritmo, por un lado, y el ritmo tiene ciertas melodías, ¿no? De ahí que no es una metáfora cuando se dice o se habla, ¿no? De la música del universo, que a veces hablan los astrofísicos, ¿no? De la música del universo. No es una metáfora, es literal. O sea, el universo está compuesto por pulsiones vibrantes, y toda pulsión vibrante es un ritmo tal vez no audible para los seres humanos, pero sí un ritmo, ¿no? Y todos los ritmos, cuando tienen variaciones, pues componen melodías. Entonces, poco a poco,
nos hemos ido acostumbrando en estas últimas 2 décadas y medio, por ejemplo, a escuchar los cantos de los delfines o los cantos de las ballenas y darnos cuenta que más allá de que sea un lenguaje animal, es un lenguaje absolutamente musical, con armonías, repito, con melodías que se repiten entre ellas, con texturas sonoras que tienen sentidos para estos animales y que hasta el momento y hasta donde yo sé no hemos podido decodificar con precisión cuál es el contenido semántico del lenguaje de los delfines. Solo sabemos que es un lenguaje profundamente musical. Y en el ámbito humano, la música está antes que el lenguaje hablado, ¿no? O sea, Darwin ya lo puso de relieve y se ha ido verificando de una forma incontestable que tanto en la evolución de la especie como en la evolución de la persona, del individuo, antes está la música que el lenguaje hablado, ¿no? Incluso las mamás y los papás, cuando tenemos bebés encima, les cantamos, aunque usemos palabras que tienen sentido, pero ¿qué hacemos? Tata, 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 Manuelito, hola, y esto es cantar, ¿no? Entonces, aunque no digamos hola, Manuelito, o no usemos palabras con un contenido semántico reconocible, estamos cantando, ¿no? Y cuando estamos dentro del seno materno, como también pusieron de relieve investigadores franceses, pues lo que oímos es música, son ritmos, los ritmos del cuerpo de la madre, el ritmo cardíaco, los demás ritmos fisiológicos, las melodías pues, de los intestinos mientras van haciendo la digestión de lo que ha comido la madre, etc., ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con la música? Porque de hecho ha habido un cambio de 180 grados en la relación entre la música y los humanos en dos generaciones, ¿no? Vamos a poner 50 años por fijar de una forma libre, ¿no? Aproximada. Digamos que hoy día, desde un cierto punto de vista, la gran asignatura que volvemos a tener los seres humanos es aprender a escuchar música. O sea, hemos perdido la costumbre y la capacidad para escuchar música. Y hoy día pocas personas saben escuchar música, no oír. Oímos mucha música, ¿no? Pero escuchar música es otra actitud. De ahí que si la conferencia de hoy sirve para que al salir ustedes hayan aprendido un poquito más lo que implica escuchar música, yo estaré satisfecho de la charla de hoy y creo que les habré aportado algo, ¿no? Digamos, hay mucha diferencia entre oír y escuchar. Estos verbos que en castellano son claramente discriminados, que en catalán no tanto, ¿no? Porque en catalán decimos sentir música o escoltar música, pero sentir música en catalán no están usados, es escoltar música, ¿no? Entonces, no discriminamos demasiado y hoy día se oye mucha música y se escucha poca música. Es algo nuevo en la historia. O sea, 2 generaciones atrás de la mía, mis abuelos, digamos, y mis abuelos hacia atrás, no oían música, escuchaban música. Y cuando querían escuchar música, debían hacer un gran esfuerzo, una acción realmente decidida, porque no hay que olvidar que Edison inventó los equipos de reproducción, si no recuerdo mal, en el 1877, o sea, final del siglo XIX, digamos, ¿no? Final del siglo XIX, con lo cual a principios del siglo XX pocas familias, pocas personas tenían algún aparato reproductor de música. Y la facilidad que hoy día hay para comprar a precios irrisorios aparatos para reproducir música y almacenar miles de canciones, ¿no?, en nuestros dispositivos, es algo que por un lado nos ha facilitado el acceso a la música, pero por otro lado ha masacrado la actitud de escuchar música. Entonces, pues 2 generaciones antes que yo, y de ahí hacia atrás, cuando alguien quería música, no tenía ninguna duda que era una acción. Y la música se escuchaba solo en la iglesia, cuando había ceremonias religiosas del órgano, en las fiestas mayores de los pueblos, cuando había una banda con una trompeta o las fanfarrias, un bombo, o uno tenía que producir su propia música. Y hoy día no es así, ¿no? O sea, hoy día oímos mucha música. Y como les digo, la diferencia es abismal, ¿no? Oír es pasivo, oír es pura pasividad, ¿no? O sea, los humanos tenemos la capacidad sensorial para recibir música a través de la piel, por ejemplo, a través de los huesos, de ahí que personas que no tienen el aparato auditivo bien pueden bailar igual en las discotecas, ¿no? Yo tengo algún amigo que es sordo y dice en las discotecas, yo pregunto, ¿cómo haces para bailar? Y pues me arrimo a una barra, a la barra del bar,
o algún mueble, me agarro a él y ya noto el ritmo de la música y pues bailo al ritmo que me llega a través, o sea, que toco el ritmo, literalmente lo toco a través de algún mueble que vibra con el ritmo de la música, ¿no? Entonces, la música la oímos, pero no la escuchamos, a través del oído, a través de la piel, a través de los huesos también oímos la música, las vibraciones. Entonces, es un acto involuntario, ¿no? Es un acto contra el cual no podemos hacer gran cosa. De ahí, por ejemplo, que a diferencia de los otros sentidos ordinarios, que podemos cerrarlos o podemos cortar la entrada de información, o sea, si uno no quiere ver algo, baja los párpados y deja de verlo, ¿no? Si no quieres tocar algún objeto, retiras la mano, retiras la parte del cuerpo que lo está tocando y dejas de percibir aquel objeto, la temperatura que tiene, el tacto o lo que sea. Pero no tenemos barreras defensivas para el sonido. O sea, el sonido nos llega queramos o no queramos, ¿no? De ahí que los despertadores sean de sonido y no de luces, por ejemplo, o de imágenes. Bueno, también podrían hacer despertadores con una ducha de agua fría que le cayera sobre la cara de la persona, pero apartándose un poco lo evitaríamos, ¿no? Entonces, como les digo, el oído es el único sentido ordinario que no permite cortar el estímulo que nos llega. Y las personas oímos de forma pasiva. Y la música hoy día se ha convertido en un elemento peligrosamente tóxico, porque la música no es inocua, en absoluto. Entonces, y nos llega, en cada momento del día, nos llegan muchas músicas que no hemos pedido. Es decir, cuando yo salga de aquí, como todos ustedes, entre la puerta de salida de la casa del Tíbet, tal vez, y el aparcamiento donde he dejado el coche, que está a 400 metros, probablemente escucharé varias músicas que no quiero escuchar ni he pedido, ¿no? Pues una que sale de un bar, otro un coche que pasa con el volumen de su aparato de radio fuerte y las ventanillas abiertas, porque parece que hay gente que le gusta que los demás escuchen su propia música también, ¿no? Si paso por delante de alguna discoteca, a lo mejor de alguna casa que tienen la televisión puesta y sale la música y invade toda la calle, ¿no? En cambio, escuchar, en sentido contrario a oír, escuchar es activo. O sea, escuchar es la capacidad para filtrar sonidos, para centrar la atención selectivamente, para responder también a un estímulo auditivo que me ha llegado, ¿no? Incluso para reaccionar a estos sonidos. Con lo cual, escuchar es un acto voluntario que pone en marcha las capacidades más elevadas del ser humano, ¿no? Que son la atención, el recuerdo. O sea, cuando escucho algo es porque quiero recordarlo probablemente y me va a quedar grabado en la memoria. Y sobre todo la atención dirigida. De ahí que si por ejemplo ponemos una grabadora en medio de una discoteca donde la música suena a decibelios altos, aunque haya una conversación entre dos personas, la grabadora lo va a grabar todo indiscriminadamente. Pero si una persona está en una discoteca en medio de un sonorama, ¿no? En medio de un ambiente sonoro potente, pero detrás de esta persona hay alguna conversación que le interesa escuchar, va a prestar atención a esta conversación y por encima del ruido ambiental va a poder discriminar, si alcanza, digamos, el volumen de las personas que están charlando detrás del sujeto, va a poder discriminar este ruido por encima de todos los demás, ¿no? De ahí que el sonido, como les digo, el sonido, la audición, ¿no? El escuchar, está muy relacionado con el alma humana, ¿no? Porque está muy relacionado con la atención dirigida. No oír, repito, que es un acto pasivo. Y casi todo lo que hacemos hoy día es oír música, no escuchar música, ¿no? Y cuando ponemos la radio en el coche, estamos oyendo la música que ponen, porque no podemos conducir y prestar realmente atención a algo que está sonando. No podemos dividir tanto. Entonces, si uno quiere escuchar de verdad, tiene que parar el coche, además que el ruido de fondo del motor desaparezca, para escuchar lo que está sonando por la radio. Entonces, oímos mucho, como les digo, y es una actitud que en cierto sentido es muy indicativa de la actitud general ante la vida, ¿no? En nuestras sociedades, de estar pasivamente oyendo lo que nos llega, pero no poniendo atención, compromiso, etc. Entonces, en este sentido también
me ha venido a la cabeza ahora el origen de la música, ¿no? Que es muy ilustrativo. Yo amo mucho la cultura griega, he aprendido mucho en mi vida de nuestros ancestros griegos, ¿no? Y no tanto porque sean nuestra base cultural, sino porque fueron unos siglos de una producción intelectual que todavía nos sigue nutriendo 2500 años después. Y la música para los griegos estaba considerado una de las 9 musas, ¿no? Las musas eran, digamos, estos seres que estaban a medio camino entre los dioses y los humanos, y cada una de las 9 musas pues inspiraba un arte. Entonces, una de las musas se llamaba música y era la que inspiraba la música, ¿no? Y la madre de la música tenía una madre y un padre, porque no hay nadie que nazca sin madre. Y la madre era Mnemosine, la diosa Mnemosine, y el padre de la música era Apolo. Mnemosine era la diosa de la memoria, que es muy interesante este misterioso origen de la música. Mnemosine era la diosa de la memoria, de ahí que han derivado términos como mnemotécnico, por ejemplo, que son las técnicas para reforzar la memoria, poder recordar más. Pero no, o sea, Mnemosine no era la diosa de la memoria, de lo que hoy día llamamos memoria de trabajo, o sea, de recordar un número de teléfono, o una dirección, o una localización, no. Mnemosine era la diosa que nos recordaba lo trascendente, la esencia. Digamos que era la diosa que nos conectaba a los humanos a través de su hija, la música, de una de las musas, nos recordaba la dimensión trascendente de nuestra existencia, ¿no? O sea, pues de dónde venimos antes de nacer, dónde vamos, por ejemplo. O sea, Mnemosine habitaba esta dimensión en la cual habitan también o habitaban las formas platónicas, las formas arquetípicas, o sea, todo lo que existe como esencia antes de que adopte una forma concreta para la vida de los humanos en la Tierra, ¿no? Es decir, en otras palabras, ¿no? Es como si la música, con su madre Mnemosine, recordara a los artistas, a los músicos en este caso, y cada una de las musas a uno de los artistas específicos, ¿no? Pintores, escultores, digamos, le recordaba a los artistas a través de la música cuál es el sentido de la vida. Le recordaba que hay una dimensión atemporal en la vida humana, trascendente, eterna, para que los músicos lo recordaran al resto de los humanos. Digamos que la musa estaba entre los dioses y los humanos, ¿no? Entonces, si reflexionamos acerca de esto, recordaremos que hubo un día en que efectivamente las grandes obras de arte que hoy día nos nutren tanto, a nivel estético, a nivel espiritual, a nivel psicológico, ¿no? Un día no estaban en la Tierra, pero sí estaban en algún lugar, ¿no? En esta dimensión de las ideas platónicas, como les digo, o de los arquetipos junguianos, o del, como lo llaman los chinos, ya que estamos en este lugar, lo llaman el universo anterior a que existan las cosas, pero ahí está todo, ¿no? En cierta forma. Entonces, Mozart, por ejemplo, ¿no? Una vez le preguntaron, ¿cómo lo haces para componer esta arquitectura sonora tan perfecta? Y supongo que lo saben, porque es una respuesta muy, muy importante de Mozart, ¿no? y muy representativa, que Mozart dijo, no, yo no hago nada. O sea, la música está ahí arriba, en algún lugar. Yo todo lo que hago es coger las notas y bajarlas y las pongo en la partitura. O sea, como concretarlas en el mundo de lo humano. Pero la música está ahí, yo no hago nada, ¿no? Y también Beethoven, he recogido una frase que me fascina de sus escritos. Dijo así literalmente: no hay nada más elevado que acercarse a la divinidad hasta donde otros no llegan y desde allí irradiar los efluvios divinos sobre el género humano. Entonces, esta es la capacidad de la música, lo que vamos a llamar música viva. O sea, esta capacidad para evocar esta dimensión transpersonal. Y, claro, un día, digamos así, un día no existía la quinta sinfonía de Beethoven, ni la novena. No, o sea, hasta un cierto día no existían, ¿no? Ni, qué sé yo, ni Romeo y Julieta de Shakespeare tampoco existía, ¿no? Ni el Moisés de Miguel Ángel, ni el Requiem de Mozart. Todo esto hace un tiempo no existía. Y en algún momento hubo un artista que, inspirado por Mnemosine, si era un músico, pues lo transformó
le dio forma a una composición musical que ahora nos evoca todo esto, ¿no? Que está más allá de la estructura, más allá de las formas concretas. Y el padre de la música, como les comentaba, para los griegos era el dios Apolo. Y el dios Apolo es el dios de la norma, que es de los dioses más populares que ha sobrevivido, ¿no? Es el dios de la pauta. La música tiene más de su madre que de su padre, o sea, de Mnemosiné que de Apolo. Tal vez evoca estos mundos trascendentes, impersonales, eternos, pero no hay Dios que la aguante, porque está mal hecha. O sea, no usaban estos términos, pero la expresión era esta. O sea, le falta forma, le falta estructura. Y tal vez el intérprete que está interpretando esta melodía inspirada, pues está conectado con algo extático, pero los demás no lo aguantamos, no entendemos lo que está haciendo. Decían, y cuando la música está más inspirada por su padre, o tiene más de su padre que de su madre, o sea, por Apolo, es una música que está perfectamente hecha desde el punto de vista métrico, rítmico, estilístico, pero no aporta nada. Es solo ruido bien organizado, pero no evoca, no inspira ninguna dimensión trascendente. Por eso, decían los griegos, la buena música debe tener igual de su padre, Apolo, o sea, la norma, la pauta, lo comprensible, que de Mnemosiné, su madre, o sea, lo trascendente, lo inspirado, lo intangible, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Pues que estas grandes composiciones musicales, sea de quien sea, ¿no? De Bach, de Mozart, para nombrar solo a los más conocidos, pues efectivamente han vencido la prueba del tiempo y a todas las generaciones que hemos venido después de estos compositores, pues nos han dado un mensaje único, atemporal, trascendente. Por ejemplo, la novena de Beethoven, ¿no? ¿De qué habla la novena sinfonía de Beethoven? ¿De qué habla? Pues habla de algo eterno, ¿no? Que es la búsqueda por parte del hijo del abrazo glorioso de su padre. Y esto es lo que explica. O sea, por eso es una sinfonía, porque narra algo, explica algo, ¿no? No es una fuga, por ejemplo. Entonces, de lo que habla es de esto, de el hijo que busca un abrazo glorioso de su padre que le dé la puerta para entrar al mundo de los adultos, porque que le dé la puerta, que le constituya la puerta para entrar al mundo, ¿no? Y es lo que todo hijo y toda hija, en todo momento de la historia humana y en toda región de la tierra, ha buscado, en algún momento, que su padre lo aceptara, ¿no? Lo reconociera. Entonces, la novena habla de esto, pero no hace falta que el auditorio lo sepa, que Beethoven pues no conocía a su padre y que su búsqueda a un nivel consciente o inconsciente, probablemente más inconsciente que consciente, su búsqueda era esto, la aprobación de su padre, hasta que consiguió hacer la novena. Y la novena es esto, ¿no? Pues la voz del hijo que va surgiendo, tim, pa, tan, ta, tin, to, tan, y luego surge el padre y lo corta, pom, 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 se acabó. Y el hijo vuelve a intentarlo otra vez, y vuelve a intentarlo, y vuelve a intentarlo, hasta al final hay una conjunción de ambas voces, digamos, ¿no? de ambos personajes, del padre y el hijo, y es cuando entra la coral majestuosa, que por eso es una coral de voces masculinas, y no es hasta mucho después que entran las voces en la novena, que hay una voz femenina, una segunda voz femenina, ¿no? Bien, pues esta historia, por ejemplo, es una historia atemporal, y si la novena está bien interpretada, que puede estar mal interpretada también, está bien dirigida, pues no hace falta que una persona sepa que narra esta historia eterna de la búsqueda por parte del hijo de un abrazo, del reconocimiento de su padre. No hace falta, porque hay una resonancia a nivel inconsciente que ya produce esta armonización, ¿no? Y, por ejemplo, es algo que a mis pacientes, cuando tienen problemas con la figura de su padre, y da igual la edad que tenga el paciente, no tienen que ser jóvenes, no es solo un conflicto con la figura paterna. O sea, desde hace ya casi 2 siglos sabemos, gracias a nuestra psicología, que un conflicto con la figura paterna significa un conflicto con los límites, no con el autoritarismo, pero sí con la autoridad, significa un conflicto con los objetivos,
y personas que habitualmente han tenido conflictos con la figura paterna, pues no saben bien qué hacer en su vida, porque les falta esta puerta al mundo de los adultos que la abre el padre, no la madre, ¿no? Y si es la madre, está haciendo de padre, lo cual no significa que esté mal, a veces no hay otro remedio, ¿no? Pero es, digamos, es la energía masculina, es el ánimos de las mujeres en terminología junguiana, la que tiene que abrir la puerta al mundo adulto para los niños. Entonces, como os digo, a pacientes a veces les digo, mira, ¿sabes qué? Cómprate la novena de Beethoven, compras una versión bien dirigida por George Solti, por ejemplo, o por Furtwängler si la encuentras, y la escuchas 10 veces. No la oyes poniéndola de fondo mientras haces algo en casa, no. Te sientes cuando tengas una hora, te sientas y la escuchas, de cabo a rabo, ¿no? Sin interrupciones. Apagas el móvil, desconectas el teléfono de cable y la escuchas entera. Y luego dentro de 5 o 6 veces que has escuchado, vienes y hablamos otra vez de tus conflictos con tu padre. Y en muchos casos, no es que se hayan resuelto, porque esto sería algo mágico y no hay magia, ¿no? Pero sí que se han ordenado, por lo menos, ¿no? Que muchas veces ya son pensables estos conflictos, se puede reflexionar sobre ellos, o sea, se han ordenado, en cierta forma. Entonces, el problema, o uno de los problemas actuales, como les decía, es que vivimos rodeados de basura sónica. Y esto es tan tóxico como el aire envenenado que se respira en las grandes ciudades, ¿no? O sea, músicas no pedidas, ruidos de todo tipo que pretenden ser música, anuncios. Es espantoso, ¿no? Y lo que se está desarrollando son mecanismos, a ver cómo lo diría, no mecanismos de defensa, pero sí algo así, ¿no? Como estrategias defensivas contra esta sonosfera urbana tan tóxica en la cual vivimos sumergidos, ¿no? Yo tengo la suerte de vivir en el campo, entonces escucho la música de los pájaros cuando cantan por la mañana y escucho la música que yo decido poner en mi equipo reproductor en el momento en que me siento dispuesto o necesitado de tener un paisaje sonoro de fondo que me acompañe, me oriente, me ordene, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que en ese sentido tengo suerte, pero ya sé que la mayor parte de personas hoy día no tienen la suerte de poder escoger concienzudamente la sonosfera en la cual se quieren sumergir. Entonces yo tengo mi música para escribir, por ejemplo. Es decir, hay música que ordena nuestras emociones, sobre todo la música barroca. Y es muy adecuado, sobre todo para mí que escribo cosas de ámbito científico, pues que las emociones no me molesten demasiado mientras estoy escribiendo, o sea, que no me vengan recuerdos con carga emocional o afectiva. O sea, las emociones necesito que estén tranquilas, ¿no? Para que mi dimensión cognitiva pueda funcionar con más fluidez y sin tener que pelearse por apartar las emociones que quieren. Entonces, pues el uso de la música para esto es perfecto. Yo os digo, hay música barroca que pone mucho orden en las emociones y permite que mi dimensión cognitiva pues trabaje con mucha más fluidez, ¿no? Incluso la mantiene estimulada, cosa que cuando vivía en Barcelona no lo podía hacer, porque no pude nunca, como supongo que casi nadie, hacerme una cámara aislada para no oír nada de lo que me llega de fuera, qué sé yo, sirenas de ambulancias y de policías, etcétera, ¿no? Bien, entonces, estas estrategias defensivas de la música no solicitada que estamos desarrollando todos en Occidente, no solo es bueno para que no nos afecten las músicas, ¿no? Porque no quiero ni pensar lo que sucedería si desde que llegue aquí, desde que salga de aquí, como todos ustedes, hasta que llegue al coche, si escucho 9 músicas no pedidas por mí y cada una de ellas me impactara fuerte a nivel emocional, o sea, llegaría al coche roto, ¿no? Con el corazón destrozado o llorando, no lo sé. Entonces, de ahí que es muy saludable, como les digo, que esta evolución natural que estamos realizando, que se está dando, digamos, de desarrollar estas estrategias defensivas para que no me llegue mucho la música no solicitada por mí, ¿no? Pero el problema es que entonces nos sale un callo en el alma. Claro, porque todas las cosas tienen dos caras, ¿no? Como se suele decir, todas las jarras tienen dos asas, una buena y una mala, ¿no? Y uno tiene que saber por qué asas coger cada jarra. Entonces, por suerte también, la mayor parte de música que llena
nuestro paisaje musical, o lo que se llama la sonosfera urbana, es música muerta. O sea, realmente no afecta para nada al alma de una persona, ¿no? Porque son sonidos con más o menos gracia, generalmente con muy poca gracia, muy copiados unos de otros, y ya está, y no hay más, ¿no? O sea, no tienen la mínima aportación de su madre, de Mosiné, no tienen la mínima capacidad para inspirar sentimientos profundos o recuerdos o evocaciones de algo que va más allá del simple ruido organizado y punto, ¿no? Pero entonces también esto nos está quitando, nos está frenando la capacidad para escuchar música. Es decir, hasta principios del siglo XX, por ejemplo, ¿no?, los conciertos de música clásica, ya no digo las fiestas mayores de pueblo, sino los conciertos, los reales conciertos de música clásica, con directores de orquesta, con 50 o 100 o 150 maestros intérpretes tocando, eran actos vivos, eran acciones. Y a Mozart o a Beethoven, yo creo que les hubiera desconcertado muchísimo estar en un concierto actual, porque hasta principios del siglo XX, y bien entrado el siglo XX en algunos países, como les digo, los conciertos eran una acción viva y el público participaba en el concierto. Y si un pasaje musical les gustaba, pedían al director que parara y lo repitiera otra vez porque les había gustado. Y si algo salía mal, como sucedió con el estreno de la primavera, ¿no?, de Stravinsky, pues que no salía bien, parece que los músicos no habían ensayado suficiente o no les pagaban suficiente, no lo sé, pues el público hizo repetir 15 veces un movimiento porque no les salía bien al director. Y como no les gustaba cómo tocaba, pataleaban, gritaban, se ponían de pie, o sea, intervenían literalmente en el desarrollo de esta acción conjunta, colectiva, que era un concierto. Y no entenderían demasiado lo que pasa hoy día, de que un concierto empieza a las 9, acaba a las 10:45, y no hay ninguna repetición más, tal vez algún bis al final, si ha sido un concierto con mucho aplauso, con mucho éxito, pero nada más que esto, ¿no? De la misma forma que la mayor parte de músicos que hoy día hay en el mundo tampoco entenderían la forma como tenemos los occidentales de acercarnos a la música. O sea, la inmensa mayoría de músicos actuales no tienen ni idea de partituras, de leer partituras, ¿no? Entonces, la música para ellos es algo vivo, que se interpreta, se baila, se repite, se vuelve a probar si no ha salido bien, se vuelve a repetir si uno goza con una melodía, con una interpretación, unos cantan, otros dan palmas, etc. O sea, es algo vivo, ¿no? Y como algo vivo es una acción en la cual pues intervienen muchos y pues uno sabe cuándo empieza una acción, como una conversación, pero no sabe cuándo va a acabar la conversación. Nosotros en Occidente sí, porque tenemos las pautas horarias muy rígidamente marcadas, ¿no? Pero hace 15 días estaba en la Amazonía y cuando uno empieza una conversación con alguien, pues no sabes cuándo va a acabar la conversación. Puede durar 15 minutos, 1 hora, 3 horas. No hay ninguna prisa, ni hay ningún horario de supermercados que vaya a cerrar y tienes que acabar la conversación para ir a comprar la cena de hoy, ni nada que se le parezca. Los actos vivos se viven como tal, ¿no? Se experimentan como un desarrollo abierto, en el cual pues, se va dando de una forma entrelazada la aportación de uno, la aportación del otro, en fin. En este sentido, ya les digo, lo que denomino música viva es aquella música que produce o induce una experiencia real en quien la escucha. Y la música muerta es aquella música o aquellos sonidos más o menos organizados que no producen ningún tipo de experiencia en la persona que los escucha, ¿no? De ahí que toda nueva experiencia, y usando la terminología de James Hillman, crea alma. Y esto es fundamental. O sea, las personas nacemos con un potencial de alma, pero el alma tiene que desarrollarse. O sea, hay aspectos de nuestra existencia que se desarrollan de forma espontánea, innata, ¿no? O sea, si una persona come suficiente, respira y no es susceptible de ninguna infección, pues hay cosas que se desarrollan automáticamente, ¿no? Como el cuerpo que crece, las células que se multiplican, que son las uñas, el pelo, etcétera, ¿no? Pero hay dimensiones de nuestra existencia en la Tierra que no se desarrollan de una forma automática, hay que cultivarlas, ¿no?
como por ejemplo el lenguaje. O sea, nacemos con una gran capacidad, los humanos, para aprender innumerables lenguajes. Pero tenemos que aprender un lenguaje, o dos, o tres, ¿no? Y puede ser lenguaje oral, lenguaje corporal, en fin, lenguaje artístico, musical, pero los lenguajes tienen que aprenderse. Entonces, el alma entra dentro de esta categoría de dimensiones de lo que nos viene dado como potencialidad innata, pero luego hay que trabajarla, ¿no? ¿Y cómo creamos alma? Repito que usando una expresión por la que tengo mucho cariño y respeto, creada por James Hillman, ¿no? Crear alma, crear alma. ¿Cómo se crea el alma? Con experiencias, básicamente. Pero con todas las experiencias, no. Solo con las experiencias vivas. Entonces, cuando una persona escucha una buena interpretación, participa en una acción de musicar viva, mejor dicho, está creando alma para ella, ¿no? Incluso aunque la haya oído otras veces la misma reproducción, ¿no? De ahí que ¿cuál es el lenguaje del alma, no? Así, pues el lenguaje del alma son los mitos, ¿no? O sea, lo que llamamos mitos en antropología. El alma se alimenta de mitos, ¿no? De ahí que los niños, cuando escuchan un cuento que les crea alma, lo quieren una vez y le piden a su papá que se lo repita otra vez y otra vez y otra vez. Y a lo mejor están 20 días pidiendo a papá que les cuente el mismo cuento cada noche, ¿no? Y si el papá un día les cambia algún pequeño personaje, el hijo dice, no es así, ¿eh? O sea, lo que pasó realmente fue esto, no te equivoques, papá, va, sigue con el cuento, ¿no? Porque les está nutriendo. Y lo mismo que cuando escuchamos una canción, antes les he puesto de ejemplo la novena de Beethoven, pero es que puede ser una canción. No tiene que ser una gran composición sinfónica, ¿no? Puede ser una canción que alguien, pues, en aquel momento de su vida, por el motivo que sea, le ayude a crear alma, a dar una forma, ¿no? ¿Y qué hemos hecho todos en la adolescencia, básicamente, y a veces hasta en la pubertad? O supongo que, si no, todos, muchos de nosotros, ¿no? Escuchar una canción una vez y otra vez y otra vez y otra vez, y si tiene letra, aprendernos la letra y tararear la letra y volver a cantar la canción, y nos sentimos satisfechos. O sea, algo nos llena de esto. De esta acción, ¿no? de volver a escuchar una misma composición, aunque sea cortita, porque nos está creando alma, nos está armonizando algo de dentro. Y cuando lo tenemos bien conjuntado, esta dimensión emocional o cognitiva, o mitológica, en un sentido más amplio, pues ya dejamos aquel cuento de lado, dejamos aquella composición de lado y pasamos a otra, ¿no? Y en este sentido, digamos, la ciencia no está lejos, la ciencia es un mito también, a fin de cuentas, o sea, por mucho que nuestros científicos se empeñen en que tienen la verdad absoluta entre manos, no es cierto. O sea, la ciencia, como la música, el arte y la religión, es una metáfora, como todos los mitos, ¿no? O sea, los mitos son metáforas de la realidad, ¿no? Mitos, en griego arcaico, significaba camino, o sea, el camino a seguir, ¿no? El sendero. Esto significaba mitos, eran modelos, ¿no? Modelos, y cada uno de los dioses griegos, por ejemplo, ahora he mencionado así muy de paso a Mnemosiné, a la musa música y al padre Apolo, eran modelos que los humanos tomaban, y algunos seguimos tomando, para guiar nuestra vida. Bueno, ¿qué hay que hacer con la música, por ejemplo? Pues debe tener igual de su madre que de su padre, ¿no? ¿Y qué implica esto? Pues que tiene que estar tan bien construida, por un lado, desde el punto de vista formal, como ser evocativa o inspiradora de realidades trascendentes, si no es una música muerta, ¿no? Y entonces, como les decía, pues la ciencia es un mito también. Es un mito que, no sé, para los griegos el universo tiene una estructura geocéntrica, o sea, concebían que la Tierra estaba en el centro del universo y todo giraba a nuestro alrededor, era el Sol que giraba. Y hoy día lo escuchamos, ¿no? Incluso nuestros adolescentes escuchan esto si estudian historia, o la ley del PP les deja estudiar alguna cosa que sea más allá de producir simplemente y ser obedientes con los jefes, ¿no? Y sonreímos, decía, qué ingenuos eran los griegos. Pero es una visión errónea. O sea, los griegos, que tenían una visión geocéntrica del universo, hacían predicciones astronómicas tan precisas como las nuestras, y sabían perfectamente y podían prever con meses de antelación cuándo habría un eclipse de sol o cuándo habría un eclipse de luna. O sea que no era una cosa tan infantil y tonta como, bueno, el sol gira a nuestro alrededor, sino que tenían su metáfora del universo, igual que nosotros tenemos la nuestra, que es una metáfora científica. Pero
hasta donde sé, y no es un campo en el cual sea ni tan solo un buen aficionado, ¿no? Y menos erudito, pero cuando hablan de distancias astronómicas hoy día, ¿no? Pues de millones de años luz, por ejemplo, pienso esto es pura poesía. O sea, ningún cerebro humano cabe pensar cuál es la distancia de 1 millón de años luz. Y estamos hablando de estudios de planetas o algo así que están a 1 millón de años luz, ¿no? O cuando se habla de las partículas subatómicas que nunca ha visto nadie, que son puras teorías, pues es una metáfora de la realidad. La diferencia con la religión, por ejemplo, es que es una metáfora que nos sirve para orientarnos en el mundo, y es una metáfora que por su propia naturaleza es revisable. O sea, en ciencia, si es ciencia de verdad, no hay verdades dogmáticas, sino que cualquier científico serio, honesto, sabe que lo que hoy le parece que es la última verdad, probablemente dentro de 10 años se habrá revisado y se habrá visto que tenía errores chirriando por los 4 lados, pero que hoy no los puedo ver. Y esto en ciencia se acepta, en cambio en religión no. O sea, la religión, las verdades de la religión son verdades inamovibles, dogmáticas, ¿no? Y los norteamericanos siguen pensando que Dios creó hace 10.000 años al ser humano, tal como es hoy día, porque su Biblia protestante así lo dice, y está prohibido revisar esto bajo ningún concepto y por pruebas que haya, ¿no? Bien, entonces, como les decía, la música viva nos ayuda a crear alma. Por eso es tan importante escuchar música, pero que sea música viva, ¿no? Porque nos conecta con algo trascendente, nos evoca otras dimensiones de la realidad, nos induce a una experiencia de grandiosidad, que es muy difícil conseguir de otra manera, ¿no? Cuando los seres humanos anhelamos la eternidad, por ejemplo, ¿no? Anhelamos la belleza en absoluto, la experiencia de la belleza. Anhelamos comprender, o por lo menos creer que tiene sentido nuestra vida. O sea, necesitamos pensar que nuestra vida y cada uno de nuestros actos tiene sentido. Pero raramente un acto tiene sentido por sí mismo. O sea, los actos tienen sentido dentro de un esquema mucho más amplio. Y la vida humana tiene sentido dentro de un esquema mucho más amplio también, ¿no? Lo que hoy día se denomina transpersonal. O sea, dentro de un esquema eterno. Y la música nos da esta posibilidad de conectar con esta grandiosidad que difícilmente se puede conectar o, digamos, inducirla, esta experiencia de grandiosidad, por otras maneras, ¿no? En cambio, la música muerta puede gustar desde el punto de vista estético, pero no genera ningún proceso. O sea, literalmente se puede comparar con un objeto, ¿no? Con un vaso, con un plato, con un reloj, nada más que esto. Bien. Por eso, hablar de música, y iré acabando aquí, por si quieren, tenemos 10 minutitos después, por si quieren comentar algo más, hacer alguna pregunta. Hablar de música es tan complicado, o de musicar, que es una acción que repito que sería casi feliz, creo, si viera este neologismo registrado en la Academia de Lengua Española y también catalana, ¿no? El verbo musicar, que es participar en la acción que es la música, ¿no? Sea bailando, sea cantando, sea simplemente escuchándola y llevando el ritmo con el pie sobre el suelo, da igual, ¿no? Pues es tan difícil hablar de música porque es que es hablar de todo. Hablar de música es hablar de todo. Es hablar del lenguaje, de la tecnología, es hablar de los ritmos humanos, de la convivencia entre las personas, es hablar de matemáticas, es hablar de geometría, es hablar del cuerpo y de la mente y de las emociones, es hablar de la manipulación sensorial también. O sea, el otro día leí, y no estoy muy seguro de que fuera una fuente fiable, pero lo leí en algún diario, en algún periódico, ¿no? que nuestra querida Policía Autonómica está usando ahora unas armas de sonido contra las manifestaciones, ¿no? O sea, que se produce un tipo de sonido que se quiere vender como musical, pero no es musical, por supuesto, pero que produce ciertas irritaciones fisiológicas y en la garganta, con lo cual, si hay un grupo de personas reunidas y se les somete a este sonido, pues las personas acaban irritándose entre ellas, con malestares gástricos fuertes, y esto pues las fuerza a dispersarse, ¿no?
Esto no es nuevo, o sea, esto ya de hecho en la Segunda Guerra Mundial ya se usaron armas sónicas y una de las formas más extendidas, o por lo menos que más se conocen, en que los judíos israelitas torturan a sus pobres vecinos palestinos es sometiéndolos a música, ¿no? Que incluso ha habido músicos norteamericanos que han denunciado al gobierno israelí por usar canciones suyas para torturar a palestinos, digamos, encerrados en pequeñas jaulas y sometidos 24 horas al día a ciertas músicas irritativas, irritantes, que son músicas comerciales, o sea, no son ni tan solo músicas experimentales para torturar, ¿no? Entonces, dicho esto, ya para acabar, la música lo impregna todo, la música con sus componentes, ¿no? Digo, con la armonía, el ritmo, la melodía, lo impregna todo y es tan esencial en la vida humana que no nos damos cuenta, ¿no? Es aquella famosa observación de que el último que se da cuenta que vive dentro del agua, ¿quién es? El propio pez, exactamente, ¿no? Y la música es el lenguaje del cosmos, así que les invito, ya para acabar, que pongan atención a escuchar música, no a oír pasivamente y soportar la música que nos llega durante todo el día sin haberla pedido, sino que pongan atención, ¿no? Porque la música también estimula la memoria, literalmente. Estimula la capacidad de concentración, si es la música adecuada, y de relajación. Estimula que haya una buena convivencia entre las personas o una mala convivencia, ¿no? Por ejemplo, se sabe, hay diversos estudios que han puesto de relieve que, por ejemplo, la música rock propicia la esquizofrenia. Y no es broma, o sea, hay una correspondencia estadística y además que, ya digo, ahora no voy a entrar en detalles, pero que es bastante incuestionable los resultados de que la música rock propicia la esquizofrenia, ¿no? Lo mismo pues que hay otras músicas, como las músicas extáticas, que ayudan a verse a uno mismo desde fuera, que son las músicas que dentro de mi clasificación no ortodoxa, pero sí funcional, o sea, estoy seguro que mi clasificación de las músicas no es la mejor, pero es la más práctica. Entonces, hay músicas que denomino músicas espejo, porque son capaces, por toda una serie de características que explico en el seminario y que sería muy largo detallar, son capaces de captar la atención del auditorio y de volver esta atención sobre el propio auditorio. En lugar de explicar algo al auditorio, como por ejemplo la novena de Beethoven que les mencionaba, o sea que capta, si es una buena interpretación, capta la atención del auditorio y le está explicando algo, ¿no? Y al auditorio le resuena dentro esta guerra entre el hijo y el padre y el hijo, y el hijo buscando la aceptación que el padre se resiste a darle hasta que al final lo abraza, ¿no? Pero hay músicas que no, que tienen una habilidad especial y están compuestas para esto, para captar la atención del público o del oyente, a veces no es público, son los propios intérpretes, y devolver esta atención, ¿no? Con lo cual, si se escucha esta música, no se oye de fondo, si se escucha, induce un estado literalmente extático, en el sentido serio, ¿no?, de la palabra éxtasis. O sea, éxtasis es un término griego que venía de dos palabras, ¿no?, de exestase. Éxtasis significa literalmente verse a uno mismo desde fuera. O sea, ser capaz de observarse uno a sí mismo con objetividad, verse desde fuera, sin las cargas emocionales que inevitablemente tiñen la autoimagen que todos tenemos, de nosotros mismos, ¿no? Entonces, estas músicas, que sobre todo hay en el mundo árabe y India, son culturas muy ricas en esta producción musical extática, ¿no?, que son capaces de coger la atención de la persona y devolvérsela hacia ella misma, digamos, sin haberla cargado emocionalmente o narrativamente. Son músicas que, escuchadas con suficiente atención y tiempo, inducen estados de éxtasis, ¿no? Repito, en el sentido más profundo de la palabra, no en un sentido como de moda, ¿no? Bueno, pues aquí acabo mi charla de hoy. Si quieren hacer alguna pregunta, creo que tenemos 10 minutos. Y también les agradezco su atención y su presencia. Sí. Que hay ciertas músicas para ciertas cosas que inducen a algo o son buenas para algo. ¿Hay como una clasificación de esto o dónde se encuentra eso? ¿Cómo pueden enterarse de más? En el seminario que imparto cada 2 años. Sí. Sí, no, o sea,
No, que yo sepa, a lo mejor sí hay algún texto escrito, pero no hay, ¿no? de estos textos, y en parte este es el origen de este seminario. Digamos, la mayor parte de mis actividades, de talleres prácticos que hago o cursos, tienen este mismo origen, que a mí es algo que en algún momento me despertó la atención o el interés o la necesidad a veces pasar por esta experiencia o saberlo, lo busqué en el mundo, nadie me lo ofreció, entonces lo hice para mí y al final pensé, bueno, también lo voy a ofrecer por si alguien más lo quiere. Y este es el origen de este seminario sobre música inconsciente. No, entonces, no hay, ¿no? Yo nunca he escrito sobre esto, por lo menos hasta ahora, pero tal vez este año sí lo grabemos. Desde la Fundación hay una cierta intención de grabarlo y tal vez pues, hacerlo en DVDs, porque tampoco tengo tiempo para escribir sobre esto. Pero sí hay músicas que... Sí. Pero, digamos, hay músicas que provocan, dicho así una clasificación un poco a lo tonto, ¿no? Hay músicas que provocan estados de ánimo, por ejemplo, recuerdos, ¿no? Que una de las capacidades más útiles de la música aplicada, no solo de la musicoterapia, es que salta por encima de nuestra estructura egoica. O sea, la música puentea por encima del ego, porque cuando tiene esta capacidad, ¿no? De mnemosine, de su madre, entonces, y nos provoca y nos evoca cosas de nuestro propio inconsciente, de las cuales a veces no somos conscientes a un nivel ordinario, porque están censuradas, pero la música tiene esta capacidad para pasar por encima del puente o la censura del ego y activar este recuerdo, ¿no? O esta experiencia. Entonces, hay músicas que provocan, hay músicas que evocan y hay músicas que desbocan, sí, que producen estados de catarsis plenamente, ¿no? De todas formas, como os digo, en nuestro mundo, o sea, en nuestro panorama cultural occidental es muy difícil hablar de esto porque es que nos queda tan lejos que hay que forzar el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, mira, voy a ponerte un ejemplo también así, un poco superficial, pero que me servirá para explicar, ¿no? Cuando nosotros escuchamos percusión africana, ahora que hay tantos discos de percusión africana, escuchamos percusión africana, punto. Pero para los indígenas africanos subsaharianos, no occidentalizados, claro, cuando escuchan su percusión, no escuchan percusión, sino que cada uno de los tambores, de los diversos instrumentos de percusión, no solo tambores, a veces hay también tipo maracas, etc. Cada uno de estos instrumentos para ellos es la voz de uno de sus dioses, de sus orishas. Entonces, cuando un tambor más grave, por ejemplo, y un tambor más agudo, y algún sonido metálico están interactuando para hacer un ritmo, ellos lo que están entendiendo es una conversación entre sus dioses, literalmente. No solo un ritmo percusivo más o menos alegre, con lo cual es muy distinto para nosotros, que solo oímos un ritmo, a una persona que está escuchando o interpretando una conversación divina que le ocupa, digamos, su experiencia es tal, no solo a nivel de caderas que siguen el ritmo, sino a nivel de tripas, a nivel de emociones, a nivel de cognición, a nivel de cultura étnica, de mis dioses y son los otros dioses que están entrando, por ejemplo. Y hay guerras entre percusionistas por imponer su divinidad. Entonces, para nosotros esto puede sonar muy lejos, ¿no? Porque la música es música, y ya está. Y si tiene texto, pues bueno, Julio Iglesias cantando, ¿no? Pero qué distinto es cuando cada instrumento es la voz de una divinidad, que además uno reconoce qué divinidad es, no hace falta que se lo digan, ¿no? Porque desde que empieza a caminar forma parte de su mundo cultural más cercano, ¿no? Más íntimamente vivido. Entonces, las músicas que desbocan, por ejemplo, en Occidente prácticamente no hay. Por eso aquí, pues cuando hay conciertos o raves que llaman los jóvenes, pues hay que tomar mucha droga y mucho alcohol para desbocarse con la música, porque la música en sí misma ha perdido esta capacidad que para otras culturas sí la tiene, y mucha. Volviendo a los griegos, nuestros ancestros, ¿no? Ellos lo sabían y sabían perfectamente el peso de cada instrumento y de cada melodía y de cada ritmo y de cada modo musical. De ahí que Platón, por ejemplo, él pedía al Estado que prohibiera
a los músicos que tocaran sin el permiso del Estado. Pero no como autoritarismo, sino Platón decía, es demasiado peligroso que ande gente por la calle tocando la flauta o tocando percusión, porque nos afecta a todos esto. Y no todos los músicos, la música que producen, lo que induce es un estado de armonía, de serenidad, de sabiduría, de discernimiento mental. O sea, hay músicas que lo que hacen es producirnos arrebatos emocionales que están fuera de lugar. Porque las personas estaban mucho menos inmunizadas que nosotros, ¿no? O eran mucho más sensibles a la música. Entonces, ya digo, Platón, pero como él, o sea, esto es lo normal, ¿no? En China, hasta hace 4 días, o sea, ya incluso después de la caída del Imperio Mandarín, en China la música estaba absolutamente regulada por el emperador y su séquito, ¿no? Y sabían que había músicas para cada momento del año, para evocar, acompañar el otoño, acompañar el invierno, y las músicas implicaban ritmos, melodías, una cierta instrumentación y no otra, y había instrumentos que se prohibía tocar fuera de la época que les correspondía, ¿no? Y cada música además iba acompañada con un cierto tono cromático, y las personas, sobre todo la corte, se vestían en cada época del año con el color que correspondía, con amarillo, con rojo, con dorado, con violeta. O sea, era un cosmos completamente organizado para producir ciertos estados internos, ¿no? Y esto hoy día, pues es que hemos vuelto a la época de Neandertal, digamos, ¿no? O sea, me hizo recordar que hace bastantes años se afirmaba que en África, por ejemplo, o en algunas regiones del África subsahariana, el concepto de música no existía, ¿no? Que no había un concepto de esto es música. Yo tenía un uso como social para cada cosa, y que incluso lo que comentabas ahora de los tambores y las divinidades, que más abajo, digamos, en un primer nivel, muchas veces tenían un tronco hueco para avisar al poblado al lado, con palabras directamente, que se oían más que si gritaran, que se murió alguien o que ha llegado tal, o sea, son lenguajes que también se implementan hasta lo espiritual, pero son lenguajes de tocar en un tronco para avisar que la cosecha se perdió, que alguien murió, que, o sea, son lenguajes de palabras, ¿no? ¿Puedes comentar o opinar? Últimamente se está poniendo muy de moda música, bueno, sonidos vibracionales en Internet, como con el fin intencional. Aparentemente, el fin de, como yo qué sé, modificar tu ADN o curar un cierto problema o insomnia o lo que. Y claro, ¿qué validez tienen y si pueden ser incluso mal para hacerlo, o cómo saber si son válidos, o bueno, eso. Expon tu ADN a estas músicas a ver qué le pasa. No lo sé, Débora. O sea, hoy día forma parte de todas estas modas New Age, de autosanación. Entonces, yo me creo muy poco esto, entre otras cosas porque, por ejemplo, si hablamos desde un punto de vista de efectos fisiológicos de la música sobre el ser humano, ¿no? Una dimensión del sonido que es fundamental son los armónicos. Sabes que todo sonido, hay un sonido dominante, en mi voz también, o el instrumento, y este sonido produce armónicos, ¿no? Que son los sonidos que resuenan con el dominante. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Que los aparatos de reproducción actuales casi no producen armónicos. MP3, la forma de ¿cómo se llama esto? De comprimir, sí, gracias. O sea, la forma de comprimir la música es de entrada quitando todos los armónicos, ¿no? Entonces, pues algo que pretendan que por internet se vende o se pueda hasta escuchar por los altavoces pequeños, y no digo que de mala calidad de los amplificadores, digo de los ordenadores, pero no es como para ni de lejos, ¿no? De ahí, por ejemplo, que es muy saludable, y os invito a todos a que lo hagáis, ir con cierta regularidad a escuchar un concierto en directo, porque entonces todos los armónicos que producen todos los instrumentos que están tocando a la vez resuenan en nuestro cuerpo. Y esto es una dimensión de la que no he hablado hoy, pero una dimensión fundamental. O sea, se ha observado como nuestro cuerpo resuena con la música
a un nivel fisiológico, a un nivel psicológico, a un nivel consciente también, a un nivel emocional. Entonces, incluso que los cinco ritmos que tenemos en el cuerpo varían de acuerdo a las músicas que estamos escuchando en un momento determinado. Pues hacen una estadística y los sonidos medios, o sea, los sonidos que estadísticamente salen más, son los que se mantienen. Y los sonidos que aparecen poco, como agudos, muy agudos, o graves, subgraves, estos quedan automáticamente eliminados también. Claro, con lo cual, no sé, es como coger la Gioconda y hacerle un garabato solo de la silueta y la nariz y la sonrisa y decir esto es la Gioconda. Y no, justo la gracia de la Gioconda es lo que no se ve aquí, ¿no? Que son los difuminados que hacía Leonardo da Vinci. Entonces, yo todas estas cosas, la verdad, o sea, ponte delante de un buen gong, si quieres, ¿no? De un buen gong, que es el instrumento rey a la hora de producir armónicos. Y verás lo que pasa con tu cuerpo, ¿no? Escuchando un gong, ¿no? Dejando que impacte. Es como, no sé, es como la pintura de Rothko, por ejemplo. ¿Sabes este pintor ruso? Que hacía estos cuadros enormes, ¿no? Que solo eran como rectángulos de colores. No sé si tenéis presente a Rothko, un pintor ruso contemporáneo, ¿no? Que hacía unos cuadros enormes, ¿no? Que a lo mejor medían 5 metros de alto por 3 de ancho, así unas... Y si uno lo mira, pues no tiene demasiada gracia, ¿no? Yo he visto que eres experto en arte, puede explicarlo mejor que yo, porque son como rectángulos de colores y ya está. Como una prueba de color de las que salen en televisión, punto, ¿no? ¿Y dónde está la gracia de esto? ¿Y cómo es que este hombre ha conseguido el renombre que tiene? Pero te pones delante de un cuadro de Rothko, no de una reproducción, sino de un cuadro suyo real, y te quedas un rato allí, y si eres suficientemente sensible te das cuenta que algo empieza a cambiar en tu cuerpo. Y es la longitud de onda que tan maravillosamente combina la que produce ciertos efectos sobre el cuerpo, ¿no, Luis? Claro, pero esto, si lo ves en una fotografía de un libro, pues, bueno, se parece, pero ya te puedes poner horas delante de la fotografía del libro que probablemente no te va a pasar nada, ¿no? Más que aburrirte a lo mejor. Bueno, sí. Ahora hay mucha polémica sobre el asunto de la afinación del 440 y el 432. No sé si algunos más o menos. ¿Qué hay? ¿Qué opinan? No sé. Yo no sé, y lo consulté con dos amigos que son directores de orquesta, afamados y cultos, y los dos me dijeron que no sabían nada del tema. O sea, que es cierto que las orquestas europeas están afinadas en medio tono más alto que las americanas, o al revés, ahora no recuerdo, porque es una moda para que el sonido brille un poquito más, ¿no? Entonces lo afina un poco más alto, con lo cual el sonido absoluto de los compositores pues queda también roto, ¿no? Digamos que las composiciones se hacen en un cierto tono, pero no es gratuito. O sea, pues que una sinfonía esté en do, o en si bemol, o en la menor, y uno puede pensar, ¿y por qué no hacen todas en do? Y ya está, y se acaban los sostenidos y los bemoles y todo este pifostio de los intérpretes de tener que pensar la estructura y si esta nota sostenida. Pues, no, porque cada sonido tiene unas propiedades, ¿no? Entonces, no tiene, digamos, no transmite lo mismo una sinfonía tocada en un tono que tocada un tono más bajo, por ejemplo, aunque sea perfectamente interpretada en un tono más bajo, ¿no? Entonces, cuando un compositor escoge un tono para una sinfonía o para una fuga o para una canción, es igual, es porque cree o decide que aquel tono es el que le va a dar el brillo necesario a la pieza. Entonces, si se cambia de tono, ya te digo, aunque toda la estructura se mueva y por tanto los intervalos sean los mismos y uno no lo note, la canción no transmite o la pieza no transmite lo mismo, ¿no? Entonces, ya te digo, lo que está de moda ahora, creo que son las orquestas europeas, de subir medio tono todo para que brillen un poquito más, pues brillan más, efectivamente, ¿no? Que medio tono más, pero es que rompen, supongo, porque tampoco, ya os digo, no soy un experto en física del sonido, ¿no? Pero entiendo que rompen la intención original del compositor cuando dijo que esta sinfonía había que tocarla en re bemol, es que es en re bemol, no en re para subirla a medio tono y que brille un poquito más, ¿no? Estándar universal es 440 y su
Es que es 4:46. Sí, pero es yo diría que entre personas muy minoritarias. Pues digo, yo he hablado justo de esto con dos directores de orquesta, digamos, en activo y que dirigen orquestas internacionales y grandes y o sea, no saben nada de esto, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por su atención, gracias a la Casa del Tíbet por habernos alojado y hasta otra.